Muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de formación. Damos inicio a nuestra sesión última de comunicaciones, en la cual vamos a ver una temática muy interesante, muy importante dentro de lo que nosotros estamos desarrollando y vamos a leer la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en gestión agroempresarial y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otros usos de participación. Muy bien, entonces vamos chicos a empezar. Vamos a dar inicio recordando nuestros diferentes acuerdos de, perdón que les estoy pasando otra diferente, que estoy haciendo aquí mil cosas, pero ya, ahora sí. Con nuestros acuerdos de formación vamos a empezar a trabajar acerca de lo que es la comunicación en nuestra última sesión. Nuestro objetivo de hoy, vamos a trabajar bajo aprender a desarrollar un proceso escritural que dará cuenta de la capacidad de comunicarse atendiendo la estructura gramatical, la semiótica, la cohesión y la coherencia en la producción de los textos. Vamos a trabajar la siguiente agenda. Dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a hablar de la producción de textos, qué hacer antes de empezar, pasos ideales en escribir, tipos de textos y sus estructuras, importancia de usar los signos de puntuación. Vamos a hablar un poquitico de las normas APA y luego vamos a ir a hablar de las dos evidencias que vamos a, espérense porque así, que vamos a desarrollar en la tarde de hoy o en estos días que nos quedan, que son Para iniciar vamos a escuchar este video. ¿Sabías que si dedicas 5 minutos a organizar tu texto antes de empezar, conseguirás redactarlo en la mitad de tiempo? Pensar antes de empezar te puede sonar a pérdida de tiempo. Tú lo que quieres es escribir la primera palabra y tener la sensación de que avanzas. Pero no seas impaciente. La verdad es que si aclaras tus ideas con antelación, verás cómo tu productividad se dispara. Te doy la bienvenida al primer vídeo de este minicurso para mejorar tu expresión escrita en español. En la descripción te dejaré los enlaces al resto de vídeos a medida que los vayamos publicando. En el vídeo de hoy empezamos por la base. Te cuento las 4 preguntas clave que debes responder antes de comenzar a escribir. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? El gran qué. Lo primero que debes tener claro es de qué va a tratar el texto. Define el tema principal y los subtemas que quieres abordar. En función de la extensión que tenga, tocarás 2 o 3 subtemas o bastantes más. Anótalos porque esos subtemas serán la base de los encabezados del texto. Es decir, formarán el esqueleto de tu escrito. Después, te será mucho más fácil rellenar los apartados. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué escribes? Define el objetivo del texto: informar, persuadir, conectar, vender. Y no lo olvides mientras escribes. La información que des debe ir enfocada a cumplir ese propósito. Y tenerlo claro te ayudará a no irte por las ramas. Tercera pregunta. ¿Quién es tu público? En otras palabras, ¿a quién va dirigido el texto y cómo vas a hablarle al lector? Tu relación con él
el canal que uses para comunicarte y el propósito del texto definirán cómo te expresas. ¿Vas a usar un registro formal o informal? ¿Te dirigirás al lector en singular o en plural? ¿Puedes darle un toque de humor al texto o estaría fuera de lugar? Cuarta y última pregunta. ¿A través de qué canal te vas a comunicar? No es lo mismo escribir el guión de un vídeo que redactar un artículo para blog, un correo electrónico o un artículo para publicar en una revista científica. Por tanto, el canal afectará varios aspectos de tu redacción, entre ellos la estructura del texto. Recapitulemos. Las 4 preguntas que debes responder antes de empezar a escribir son: ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Y a través de qué canal te vas a comunicar? Si tienes clara la respuesta a estas preguntas, ahora sí puedes empezar. El resultado será un texto más coherente y escrito en menos tiempo. Como te decía al principio, en esta lista de reproducción y en la caja de descripción encontrarás otros vídeos de escritura en los que te explico con más detalle cómo mejorar tus textos, desde cómo estructurarlos hasta cómo mejorar tu estilo y cómo corregir los errores más frecuentes en castellano. Te animo a consultarlos para seguir aprendiendo y mejorando. Y recuerda, lo más importante es que pongas estos consejos en práctica para integrarlos en cuanto antes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos encanta crear contenido sobre... Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajar antes de empezar a escribir, como nos lo decían en el video, de pronto nuestra impaciencia o el mirar cómo hacer las cosas más rápidamente, queremos es ya escribir y escribir. Pero el hecho de prepararnos un poco es esa lista de cosas ideales que debemos hacer para poder expresar de manera adecuada nuestras ideas. Siempre que hablemos de escribir, debemos empezar por la mejor manera que tenemos de aprender a escribir y es leyendo. Mantengamos esta actividad y creo que ya la he venido yo recalcando y la he venido recomendando para poder tener como estas ideas más claramente. Cuando nosotros leemos podemos enriquecer nuestro vocabulario, utilizar mejor los signos de puntuación y la ortografía. Y es así como nos va a servir funcionalmente para esto. Organizar ideas se nos hace fundamental en el desarrollo de las acciones y cómo vamos a llegar a ellas, así como tener claro cuando escribimos el género y el número. No sé si de pronto ustedes tienen claro estos dos conceptos. Género es cuando nosotros hablamos que todas las palabras que vamos a utilizar tienen un género, es decir, o son femeninas o son masculinas. Por ejemplo, el agua es masculino, la palabra agua es masculina, por tanto se utilizan conectores de él. Cuando nosotros hablamos de esta palabra que creo que para muchos, y la he escuchado que la utilizan muy mal, calor, el calor es masculino, el calor no es femenino. Entonces, la manera correcta de utilizar este género es el calor. Jamás debemos decir la calor porque es que el calor tiene género masculino. El vaso de agua, el vaso también es masculino. Palabras que así nosotros pensemos que podemos utilizar de diferente forma, es importante identificar su género para saber cómo lo debemos utilizar tanto en lo que hablamos como en lo que escribimos. Adicional, el número. El número es cuando nosotros estamos hablando en singular o en plural. Cuando nosotros decimos las personas, estamos hablando en plural. Si decimos la persona, estamos hablando en singular. Debemos tener cuidado que utilicemos siempre todas las palabras y conectores que tengamos en nuestros párrafos en el mismo número. Es decir, si yo inicialmente estoy hablando en singular, siempre debo utilizar el singular. Si estoy hablando en plural, la idea es siempre hablar en plural. Por ejemplo, si yo empiezo a decir en un texto, todas las mañanas cuando salimos de casa, mi hermano es
el primero en sonreír. Cuando se da cuenta que los niños juegan en el circo, ¿Cómo así? Los niños juegan, porque ahí estamos hablando de varios niños, en plural. Entonces, tengamos en cuenta siempre cuál es el género que estamos utilizando. Palabras. Palabras, y cuando hablamos de palabras, es simplemente tener un vocabulario más amplio. Es conocer más sinónimos de lo que nosotros estamos utilizando, más palabras, y las que conocemos y utilizamos las usemos adecuadamente. Por eso es importante tener en cuenta que el diccionario va a ser nuestro mejor aliado. Tanto el diccionario para conocer las palabras, su significado, como el diccionario para tener sinónimos y antónimos. Esto nos va a enriquecer muchísimo y nos va a ayudar de manera esencial a escribir de una mejor manera. Igualmente, dentro de las palabras debemos tener en cuenta tanto la ortografía, que es fundamental para la buena redacción, como el uso de los signos de puntuación. Ser claro, no tengamos tantas ideas, tengamos pocas ideas bien estructuradas para que en realidad sea comprensible. Recordemos que la semana anterior estuvimos mirando la importancia de saber a quién estábamos escribiendo. Entonces, hoy es importante que, a pesar de que sepamos a quiénes estamos escribiendo, seamos conscientes de qué manera nos vamos a comunicar con ellos. A veces los párrafos tan largos cansan. Es mejor tener varios párrafos o dividir un párrafo largo en dos, por ejemplo, que tengan un promedio entre 6, 5 renglones, pero que dejen una mejor lectura y no cansen a la vista a nuestro lector. Cuando estamos hablando de especialidad, simplemente estamos hablando de palabras, de conectores que sean únicos y que no sean utilizados siempre. Muchas personas tienen la costumbre de decir, por ejemplo, yo voy a ir a casa y voy a traer un lápiz para que todos podamos escribir y también podamos dibujar, y así podemos estudiar, y además, no. Esos conectores no deben ser tan repetitivos dentro de un párrafo, ya que nosotros debemos ser conscientes de cómo estamos escribiendo y nos estamos comunicando. Revisar. Siempre les he dicho, revisen cuál es la manera que mejor estamos escribiendo. Podemos cambiar la estructura del texto, podemos cambiar las palabras, podemos mejorar cuantas veces necesitemos. Es importante que, además de que sepamos cómo empezar a escribir, sepamos qué tipos de textos hay y cuál es esa intención comunicativa que tienen. Cuando nosotros hablamos de escribir, estamos hablando de, me fui para atrás, de textos formales, de textos con la estructura semántica y la estructura gramatical. Cuando nosotros hablamos de estructuras textuales, estamos hablando de qué manera estamos organizando nuestro escrito para poder desarrollarlo de una mejor manera. De esta manera vamos a tener o una formalidad de un comienzo, un desarrollo y un final que nos va a dar una idea, una estructura semántica que nos mantiene la coherencia y la cohesión del texto, es decir, que es coherente tanto en signo como en número lo que estamos escribiendo, y que tiene cohesión porque todo lo que estamos escribiendo en los diferentes párrafos tienen relación y son sobre el mismo tema. Adicional, que tengan una estructura gramatical que nos ayude a utilizar adecuadamente palabras, ortografía, signos, y que nos ayuden además a resaltar ese mensaje que yo quiero transmitir en nuestro escrito. Cuando hablamos de la cohesión, recuerden que yo les estaba hablando hace un momento. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, pero entonces debemos estructurarla como presentando o haciendo unos hechos, dando unas informaciones a las cuales le vamos a dar como un respaldo, una solución. Y también tenemos la posibilidad de tener una tesis y demostrar si es cierta o la estamos contradiciendo. Son hechos que nosotros podemos utilizar dentro de la estructura básica interna de los documentos. Ahora sí, teniendo como claro esos dos elementos que son los principales para la generación de los textos, debemos tener en cuenta qué textos podemos generar o qué tipos de textos podemos tener.
Dentro de ellos tenemos siempre los de orden discursivo, que son en realidad todos los que nosotros podemos construir y en los cuales podemos plasmar ideas. Tenemos textos que son con estructuras textuales como la formal, la semántica, la gramatical, que la acabamos de ver con esas estructuras, o tenemos los tipos de texto que son básicamente los narrativos, cuando son como cuentos, narraciones, los descriptivos, cuando estamos describiendo, como su nombre lo dice, todo lo que sucede. En el narrativo yo puedo decir, Caperucita Roja salió de su casa un día a pasear con una canastita a visitar a su abuela. Eso sería una narración. Pero si yo quisiera decir un texto descriptivo, diría Caperucita Roja, con su traje rojo, una canasta tejida de mimbre y unos lindos zapatitos blancos, con una capuchita roja salió a pasear por el bosque. Un bosque grande y espeso de árboles altos, eso es descriptivo. Estoy describiendo cómo son las diferentes acciones, personas y situaciones y lugares que estoy escribiendo. Informativo. Entonces, si yo quiero convertir una información, estaría diciendo: el día de ayer, Caperucita Roja salió alrededor de las 6 p.m. de su casa. Hoy no tenemos información aún de ella. Se dice que la vieron extraviarse. ¿Por qué? Porque estoy informando. Es más noticioso, es de un tono diferente. Y cuando estoy hablando de exposición, estoy diciendo: Caperucita Roja salió de su casa con una canasta de panes. Estos panes estaban constituidos por un pan de dulce, de no sé qué un pan de sal, sí, estoy exponiendo qué es lo que está llevándose a cabo. Y un argumentativo. El texto argumentativo podríamos hacerlo. Caperucita salió de su casa a visitar a su abuela porque su abuelita está muy enferma. Caperucita, como es una buena niña que hace caso a su mamá, salió con una canastita a llevarle panes. Podemos decir que una niña tan pequeña no debería salir de casa por seguridad, ya que en la actualidad la situación de seguridad para los niños es, según estadísticas de la Policía Nacional, eso es argumentativo. Estoy diciendo que es peligroso y estoy diciendo por qué es peligroso, haciendo una justificación. Y un texto instruccional es ya como un manual, como un instructivo, su nombre lo dice, para hacer algo. Entonces, si estamos haciendo el ejemplo de Caperucita, Caperucita sale de casa y teniendo en cuenta las recomendaciones de su mamá, cierra la puerta de la siguiente manera. Primero, jala el pistillo para abrir la puerta. Segundo, cierra el pistillo cuando ha salido y se asegura que esté bien cerrada. En ese momento, el tercer paso es introducir la llave en la cerradura, girarla hacia la derecha para asegurarla. De esa manera sería instruccional, dando como ese paso a paso. Esos son los diferentes tipos de documentos y las diferentes estructuras textuales que podemos tener. De esa manera podemos expresar adecuadamente la importancia de la escritura. Y algo fundamental que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos entender, son los signos de puntuación y la manera de utilizarlos adecuadamente. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado al texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hay un motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre la haya. Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos, qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego.
Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Muy bien. ¿Vieron la importancia de los signos de puntuación? Entre ellos, obviamente, las tildes. Algo muy importante dentro de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y otra cosa que nos va a ayudar muchísimo en la generación de textos son las normas APA. Las normas APA son simplemente las reglas que nosotros debemos tener en cuenta para que haya como coordinación y generación de documentos estándar. Cuando nosotros hablamos de las normas APA, debemos hablar no solamente de acciones como las márgenes a tener en cuenta, sino también los diferentes tipos de fuente, el espaciado a utilizar, la alineación de los párrafos, el sangrado de los párrafos, el encabezado de las páginas y la numeración. Pero muchísimo más allá, estamos en la versión número 7 y que debemos regirnos bajo esta versión, debemos también saber de qué manera van a ir los títulos, en qué nivel de importancia nosotros vamos a ir generando un título general, por ejemplo, que es el número 1, un subtítulo que sería el número 2 y un título tercero que tiene menos importancia, pero es importante que nosotros lo diferenciemos del resto que estamos utilizando. Las citas, y aquí es donde la mayoría de las personas cometen errores. Citar, ¿qué significa citar? Es referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar que se alega en lo que se dice o se escribe, es decir, se utiliza dentro de lo que nosotros estamos escribiendo de manera textual. Recuerden que es muy importante y es parte de nuestra ética profesional respetar la citación de los elementos que nosotros estamos incluyendo dentro de nuestros escritos. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros podemos utilizar parafraseo, que es coger pedacitos de diferentes textos y copiarlos tal cual en lo que yo estoy redactando. Eso está muy mal porque yo no estoy citando de dónde estoy sacando el párrafo, de quién o quién lo escribió primero, sino que lo estoy tomando como propio. Debemos siempre citar quién lo ha hecho. ¿Cómo podríamos dejar de citarlo? Reeditándolo, es decir, yo lo leo, lo entiendo, lo analizo y lo reescribo con mis palabras, no utilizando el mismo texto que el autor original haya tenido. Esto es importante y es necesario. Por favor, les recomiendo que descarguen, lean y tengan a mano las normas APA versión 7. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta este punto? Ok, listo. Entonces, buenas noches. hola, Rolando. Profe, Cuéntame. hasta el momento, hasta el momento no, todo bien, profe. Vale, perfecto. Muchas gracias por darme respuesta. Comunicación digital. Dentro de la comunicación actual, y en este gran momento tecnológico que estamos viviendo, en este gran mundo de la Internet que estamos inmersos, debemos tener en cuenta que la comunicación digital se hace importante de entender, controlar y saber hacer. Cuando nosotros hablamos de la comunicación oral, estamos hablando de estar face to face, a través de nuestros teléfonos, a través de nuestras videollamadas. Cuando estamos hablando de la comunicación textual o escrita, estamos hablando a través de la lectura de diferentes textos o la redacción de los mismos. Pero cuando nosotros estamos hablando de la comunicación digital, estamos hablando de todos los mensajes, de todas las plataformas de mensajería, de los correos electrónicos, del WhatsApp, que creo que es lo que más utilizamos en el día a día. Y es allí donde es necesario entender que también en la comunicación digital debemos tener normas que nos ayuden a controlar este tipo de mensajería. Cuando nosotros hablamos del mensaje, estamos hablando de que lo podemos hacer a través de mensajes de texto, a través de chat de diferentes plataformas,
a través de las mismas páginas web, a través de correos electrónicos, de redacciones de documentos electrónicos y otros que podemos transferir. ¿Qué sucede? Recuerden que cuando nosotros hablamos de la parte de buena utilización dentro de la red, empezamos a hablar de algo que se llama netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? La netiqueta es hacer referencia a todas las normas de conducta y buena comunicación a las cuales nosotros debemos referirnos y regirnos para tener una comprensión adecuada, un buen comportamiento, una buena expresión dentro de la comunicación en la red. Y esto no va a pelear con nadie, así como en la vida real nosotros tenemos que ir a saludar o debemos decir buenos días o buenas tardes, con permiso, disculpe. ¿Podría usted, hágame el favor, gracias? Asimismo lo debemos hacer en la red. Y cuando nosotros hablamos de la posibilidad de ser netiquentes, es decir, usuarios de nuestras netiquetas, debemos identificar cuáles esas normas básicas de cortesía que nos signifiquen respeto y educación con las personas con las cuales nos estamos comunicando. Identificar correctamente tanto a la persona con la que hablo como identificarse uno y ser más solidario dentro de la red. Cuando nosotros hablamos dentro de la red, estamos reflejando lo que nosotros somos. Entonces, es muy importante, antes de que envíen un mensaje, revisemos la ortografía, revisemos cómo lo estamos escribiendo, porque es que así sea para lo más sencillo. Miren, ustedes como papás, en el caso de que sean papás, les están enviando un mensaje a sus hijos y sus hijos ven que lo escribieron con mala ortografía. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos? Si nosotros nos comunicamos con el jefe, ¿qué pensará nuestro jefe? Entonces, es importante tener en cuenta la ortografía, la manera de escribir y que allí también debemos tener signos de puntuación y tildes. Por favor, no escriban todo en mayúscula. Cuando uno escribe todo en mayúscula, estamos gritando a las personas. Eso no se debe hacer. Yo no voy a gritar a nadie. Leamos con atención lo que nos están enviando para no tener que preguntar cosas que son lógicas y que están dentro del mensaje. ¿Nos podemos equivocar? Sí, corrijamos en privacidad, es decir, no delante de todo el mundo, por ejemplo, en un grupo si alguien se equivocó. Seamos concisos, no utilicemos un renglón para escribir hola, enviar. ¿Cómo estás? Enviar. Quería hablar contigo, enviar sobre algo que enviar necesitaba hoy, enviar. No, háganlo en un párrafo, háganlo en un texto conciso y relevante que de verdad sea algo que nos funcione para todos. Respetemos tiempos, ritmos, formas, no siempre estamos dispuestos a contestar, a veces hasta el mismo cansancio, el mismo estrés no nos deja contestar adecuadamente, entonces tengamos un poco de paciencia. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran, esto es lo más importante. Es supremamente importante. Esto sería las recomendaciones generales. Cuando nosotros vayamos a escribir un correo electrónico, miren chicos, cuando nosotros vamos a escribir un correo electrónico hay dos espacios. Uno en la parte superior que dice asunto, que es una lineecita pequeña, y un cuerpecito más grande, que es un cuadrito. En el asunto solamente se dice algo claro y breve. Ahí no se escribe todo el mensaje, no, solamente de qué se trata, que le dé un indicio a la persona que va a recibir el mensaje de qué se trata esa comunicación. En el mensaje, en el cuadro, es importante escribir lo que yo quiero, todo el mensaje que quiero dar, pero ojo, no olviden saludar, despedirse, firmarlo. Sea claro, sea conciso, no vaya con tantas cosas porque las personas también tienen un tiempo determinado y no pueden ponerse a solamente no llegar al grano. Es importante llegar al grano. Por favor, si hay algo que debes destacar, utiliza negrita para destacarlo.
cuida el formato del texto, es decir, que sean párrafos cortos, que tengan un espaciado fácil de leer, que no sean tan largos. Si hay archivos adjuntos, en el cuerpo del mensaje escriban, le estoy enviando en archivo adjunto tal cosa. Hay que compartir siempre verificando, por ejemplo, los enlaces que se puedan ver, que no se hayan roto, que estén bien estructurados. No escribamos cosas que no necesitemos, seamos muy precisos, destaquemos lo que queremos que sea primero entendible y utilicemos todas las normas también de netiqueta. En las redes sociales, por favor, siempre, yo sé que se da mucho para peleas, pero respetemos la privacidad de los demás, respetemos las redes sociales para qué están creadas y cómo se deben usar. No ataquemos a las personas, midamos nuestras críticas, mantengamos la calma en el momento que tengamos una situación incómoda antes de estallar y después arrepentirnos. Realmente casi todo lo que está en la red es muy difícil de borrar. Cuando estamos hablando de los chats, recordemos que es importante siempre pensar bien lo que se va a decir antes de intervenir, no escribir por escribir, saludar, despedir, recuerden que es muy corto, y mantener una conexión permanente de lo que se está hablando para no caer en repeticiones innecesarias. Listo, chicos. Básicamente, esto es como esta parte tan importante de lo que es la comunicación. Cuando nosotros hablamos de entendernos, estamos hablando de una buena comunicación. Y para ello, entonces vamos a entrar a hablar de las actividades que ustedes deben entregar para esta semana. Bueno, la primera actividad es una infografía. Una infografía que dice la actividad que ustedes van a seleccionar un tema noticioso global, es decir, internacional, que sea relevante en este momento para poder realizar la actividad. Entonces podemos mirar en cualquier medio informativo que tenga buena información, que sea verídica y creíble para poder hacer nuestra actividad. Luego de ello, vamos a identificar cuál es esa investigación o ese estudio del problema. Vamos a hacer una investigación directa de qué es, si es confiable, de qué sucede, de qué no sucede. Luego de ello vamos a estructurar un discurso a través de una infografía. ¿Qué es una infografía? Una infografía, ya vamos a ver qué es una infografía. Una infografía es un elemento, espérense que por aquí yo tengo. Ay, ¿qué se me hizo? Permítanme un segundo que yo por aquí tengo en mis saberes qué es una infografía y cómo utilizarla. Que no sé por qué no está aquí visible. Ay, la borré. No puede ser. Ah, no, es que estoy mirando la que no es. Así, aquí está. Entonces voy a pasar un momentico a revisar qué es una infografía y cómo se hace una infografía. Creo que ya lo habíamos visto, pero es mejor que lo tengamos muchísimo más claro. Entonces, recordemos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, de textos, datos, gráficos de barra, gráficos circulares, muy simple, que nos va a hablar sobre un tema. Vamos a tener una representación de lo que es una temática a través de gráficas, textos cortos, elementos estadísticos que nos ayuden a mantener una postura sobre una temática específica. ¿Qué característica tiene una infografía adicional a ello? Que es en una sola página, solamente se estructura en una sola página. Recomendaciones generales para hacer una infografía. Definir para qué la vamos a hacer, es decir, la temática que vamos y que queremos comunicar. Segundo, debemos tener información y vamos a ir a buscar imágenes y estadísticas o gráficas que podamos incluir dentro de nuestra infografía.
Luego de ello, vamos a ir visualizando cómo organizar la información, creando una infografía. Esto lo podemos hacer a través de diferentes plantillas que se pueden buscar en la internet, personalizarla y exportarla para poder utilizarla. Entonces voy a compartirles, voy aquí un momento a abrir las diferentes páginas para mostrarles y que vean cómo es importante la parte tecnológica a la cual podemos recurrir para la realización de las infografías. Esto es supremamente interesante, es fácil de que lo podamos hacer. Muchos de ustedes ya conocen este tipo de herramientas, pero obviamente el tener una mayor claridad de lo que nosotros podemos hacer o en dónde podemos trabajar va a ser muchísimo más importante. Por ello, yo les voy a compartir estas páginas. Mire, por ejemplo, Visme es la primera que les voy a compartir aquí en el chat para que ustedes tengan este recurso. Aquí pueden crear infografías de manera gratuita. Esta es otra página. Creo que en la mayoría o en todas deben crear o utilizar un usuario, una contraseña, o pueden utilizar un correo Gmail para poder trabajar en estas plataformas. Recuerden que van a haber siempre plantillas de pago y plantillas gratuitas. Utilicemos las gratuitas. Si no les deja descargar, por favor, tomen pantallazos de lo que han desarrollado para que no pierdan el trabajo, las pegan en un documento y lo exportan a PDF para podérmelo enviar. Recuerden que la característica principal de una infografía es que es una sola hoja. No importa que sea muy larga, puede ser muy larga, no interesa, siempre y cuando tenga la información necesaria y solicitada. Ya les compartí, mientras iba pasando, les iba mostrando cuáles son las diferentes páginas que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué más nos dice la actividad? Recuerden que debemos hacer buen uso de los signos de puntuación, de los signos auxiliares, de los conectores, de los diagramas, de los mapas, de los gráficos, de todo lo que nosotros utilicemos para comunicar. El desarrollo de la evidencia es importante que tengan un proceso de escritura para tener cada uno de los textos que van a colocar dentro de la temática. La segunda actividad que ustedes van a desarrollar, esa sería la primera. La segunda actividad que ustedes van a desarrollar es un informe de creación de contenidos comunicativos. Van a tomar o pueden tomar el tema que ustedes eligieron para la segunda actividad, que ya tienen un escrito sobre él, que hicieron un video, pueden retomar esa escritura, ahondar un poco más en la temática y argumentarla muchísimo más. Ya no tienen que grabar ningún tipo de video, sino que lo deben convertir en un informe. Ese informe debe tener lo siguiente: un encabezado o título donde debes colocar el autor, nombres, apellidos, nombre del programa y fecha de realización. Debe tener debajo de ese encabezado unas palabras claves que son mínimo 5 palabras que nos ayuden a entender de qué se trata el escrito. Debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y en el desarrollo debe tener muy en cuenta los siguientes aspectos: exponer la problemática, presentar argumentos que lo complementen, presentar la postura frente a la temática seleccionada. No olviden que deben referenciar y utilizar las normas APA versión 7, explicar cómo se podría dar una solución. Recuerden tener coherencia, cohesión, utilizar los signos de puntuación, admiración, ortografía y todo lo visto en el material de formación de nuestra plataforma.
Luego de ello deben hacer conclusiones y por último, bibliografía. Recuerden que son 2 actividades. Ya las vamos a ver en la plataforma para que ustedes sepan en dónde están ubicadas y qué es lo que deben presentar. ¿Que tenemos corto tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque es que resulta que a mí el contrato se me acaba muy rápido. Entonces, a más tardar al 8, máximo al 9 de diciembre, ustedes ya me tienen que haber entregado las 2 actividades. Y si no han entregado las anteriores, también tienen posibilidad de entregarlas a ese día. Ni un día más, porque es que yo el 9 tengo que entregar informes generales, el 10 yo ya no tengo acceso a la plataforma y de ahí yo no respondo. Yo ya no respondo por su calificación. Entonces es muy importante que se pongan al día. Estoy supremamente preocupada porque solamente 2 personas me han entregado la segunda actividad. Entonces, por favor, yo ya las califiqué. Vayan, revisen si quedaron bien, si se equivocaron, si de pronto eso no era. Están calificadas la 1 y la 2. Entonces, por favor. Por contenido del curso vamos a entrar a proyecto, fase de planeación, actividad, guía 4 y en la guía 4 vamos a tener actividad 3 y actividad 4 para entregar por tarde el 9 de diciembre, pero que se les haga tarde. Lo ideal es que sea el 8. Utilicen ese festivo, no se emborrachen tanto el 7 de velitas y trabajan un poquito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? En la primera actividad, que es la actividad 3, vamos a hacer la infografía acerca de la temática noticiosa que ustedes quieran. Recuerden que aquí pueden acceder al instrumento de evaluación y así pueden verificar qué es lo que yo les voy a calificar. ¿Listo? La segunda actividad es el informe escrito que podemos retomar la temática de la actividad 2, del segundo video que ustedes hicieron. Ese escrito lo podemos tomar, estructurar como un informe teniendo en cuenta lo que se les solicita. Acá también hay un instrumento de evaluación para que miremos qué es lo que se nos está pidiendo y para cumplir con todo. Recuerden, va a estar hasta el 9 de diciembre. Miren, chicos, por favor. Más allá, yo ya no respondo por sus actividades. ¿Dudas, preguntas acerca de ello? Vale. Recuerden que acá en el material de formación tenemos argumentación, relacionando, escribiendo y comunicándonos para que ustedes tengan lectura y aporten un poco más a lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a desarrollar en estos días, en estos 5 días que nos quedan. Recomendación, por favor, háganlo lo más pronto posible. Si no han entregado las otras 2 actividades, háganlo antes del 9, porque si no, después no voy a poder calificar. Vale, chicos, esa era nuestra actividad de hoy. Te escucho, Marta Lucía. Gracias, profe. Todo bien. Vale, perfecto. Listo. Entonces, mil gracias por estar aquí conectados. Feliz noche. Dios los bendiga y espero que les vaya muy bien en este fin de año, que todo salga a pedir de boca y que el 2024 esté lleno de prosperidad, de amor, de paz y de mucha salud de ustedes y de sus familias. Gracias, profe. Muy amable, igualmente. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Que Dios la bendiga. Amén.